Buen día, profesor y compañeros. El equipo está conformado por Stephanie Paz, Stephanie Ramos y mi persona, Angélica Benavides. A continuación les vamos a presentar sistemas de producción microalgales. Siguiente. Para esto tenemos los cultivos axénicos, unialgales, mixtos, producción autotrófica, heterotrófica y mixotrófica. Los cultivos de microalgas adquieren un gran protagonismo al ser considerados ecoamigables, ya que reciclan eficientemente contaminantes desde medios líquidos y gaseosos. Además, aportan un alto contenido nutricional para peces, crustáceos y moluscos y ofrecen facilidades del manejo en estos sistemas, tanto en los laboratorios como en producciones a gran escala con fines comerciales. Siguiente. Para los cultivos axénicos, la mayoría de los microorganismos no se encuentran aislados, sino se encuentran integrados en poblaciones mixtas, y para el estudio de estos y de las propiedades, pues es necesario separarlos de unos de otros y trabajar pues con especies aisladas. Un cultivo axénico puro es aquel que contiene un solo tipo de microorganismos y que procede generalmente de una sola célula. Para aislar estos microorganismos están las denominadas técnicas de aislamiento. Siguiente. Una primera técnica es el aislamiento con micropipetas. Este aislamiento permite obtener cultivos microalgales partiendo de una muestra con diversidad poblacional. Permite un intervalo amplio de la separación de microalgas móviles y no móviles, ya que las primeras son aisladas con mayor facilidad por este método. Siguiente. Como segundo, tenemos los métodos basados en fototactismo. Son muy útiles para las microalgas móviles, ya que consiste en crear un gradiente de luz, temperatura y salinidad en un tubo casi capilar y añadir la muestra que se quiere en uno de sus extremos. Las algas móviles nadarán activamente hacia la luz o hacia la temperatura idónea y con seguridad pues se aislará una sola célula. Siguiente. En cuanto a las disoluciones seriadas, el material original puede ser diluido seriadamente varias veces en el medio de cultivo estéril, que se toman en pequeños volúmenes en cada disolución para transferir de recipientes de cultivo que se incuban con la luz y la temperatura adecuada. Generalmente se dispone de una gradilla con tubos de ensayo llenos de medio de cultivo. Siguiente. Para el aislamiento en placa, la mayoría de las microalgas crecen bien en una placa Petri o en un tubo sobre agar al 1 o 2% preparado con medio de cultivo. Para obtener estos cultivos anéxicos se pueden utilizar pues distintos sistemas, aunque los más utilizados son cultivos en los que se añade antibióticos a los medios. Siguiente. El mantenimiento de estas especies, todos los sistemas de microalgas pues deben tener una serie de cultivos stock. Estos son regularmente subcultivados para proporcionar medios de cultivos nuevos a las células. Se debe realizar bajo condiciones seriadas y cultivos estériles. Se los debe mantener en tubos de vidrio o matraces de vidrio en pequeños volúmenes sin agitación y sin aireación. En caso pues, de no requerir un cultivo stock, se puede guardar durante unas semanas a temperatura ambiente y luz del día, pero no directamente al sol. Y pues después de un tiempo debe desecharse. Siguiente. Los parámetros para este cultivo, pues como sabemos, el crecimiento microalgal se rige por la ley del mínimo, es decir, el factor limitante. Los niveles máximos y mínimos de tolerancia definen la tolerancia de un organismo a cualquier factor ambiental. Es importante conocer estas condiciones y los límites a los que la microalga pues, va a estar expuesta. Un cultivo de microalgas en crecimiento activo, pues es necesario un inocuo viable de tamaño mínimo, un suministro de nutrientes y microelementos y adecuadas condiciones físico-químicas. Siguiente.
Como primer parámetro tenemos la luz, que es un factor fundamental en todo cultivo de microalgas. Representa pues la fuente principal de la energía para la fotosíntesis. Como segundo tenemos la intensidad, que mide la tasa fotosintética mientras aumenta la intensidad luminosa. La fotoinhibición, que es el descenso de la capacidad fotosintética a elevadas intensidades de luz por muy encima de los valores de saturación. Siguiente. El fotoperiodo, que es la adaptación de las microalgas a las variaciones extremas, la intensidad de la luz o la sombra. Es un fenómeno muy conocido y se caracteriza por los cambios en el contenido de los pigmentos. La longitud de onda, que tiene efectos marcados sobre el crecimiento y varios procesos metabólicos. Se ha comprobado que la luz azul estimula un aumento en la respiración. Y las fuentes de luz pueden ser naturales y artificiales, siendo la natural pues que tiene una ventaja de no suponer un gasto energético, pero los inconvenientes es que no se la puede controlar. Y la luz artificial puede controlarse, pero hay un gasto energético y un costo. Como parámetros adicionales, la temperatura, las microalgas, existe una relación entre la temperatura y la actividad biológica, aumentando la tasa de crecimiento cuando ésta aumenta. El pH, las microalgas pues muestran una clara dependencia respecto al pH del medio de cultivo, y de diferentes especies pues varían ampliamente la respuesta a este. Y la salinidad, que pues la tolerancia de sal varía según las especies. Algunas toleran concentraciones milimolares y otras sobreviven a soluciones saturadas. Siguiente. Como primer ejemplo de cultivos anéxicos tenemos la obtención de un cultivo anéxico de algas nativas productoras de triglicéridos. El objetivo de este trabajo era la obtención de un cultivo puro de microalgas, con la finalidad de que éstas puedan ser utilizadas en proyectos futuros para la fuente de triglicéridos para la obtención de biodiesel. Y como segundo ejemplo, la ficocianina y la acumulación en la microalga roja Caldieria sulfureira. Siguiente. En cuanto a los cultivos unialgales, pues estas tienen una sola especie de microalga, pero con una pequeña carga bacteriana. Estos son más utilizados industrialmente debido a que es muy difícil mantener cultivos sin bacterias. Estos cultivos unialgales crecen mejor que los anéxicos, ya que producen una interacción beneficiosa entre las bacterias y las microalgas, ya que ellas pues excretan vitaminas y sustancias que les sirven a las microalgas. No obstante, pues si hay una excesiva carga bacteriana, esta puede inhibir el crecimiento. Como ejemplo 1 tenemos algunas observaciones en cultivos unialgales de Odiocladium carolinanium, una nueva cita para la Argentina, que este estudio comprobaron los estadios sexuales en cultivos unialgales. Mostraron que hay dos tipos diferentes de la morfología de las esporas ogoniales. Y como segundo tenemos a Pseudobersevia, un nuevo género de algas marinas, que se aislaron 4 clones de Pseudobersevia y se mantuvieron como cultivos unialgales. Siguiente. En cuanto a los cultivos mixtos, pues son aquellos en los que existen más de una especie de microalgas con o sin bacterias. Y estas pues es difícil mantenerlas, ya que las interacciones entre ellas pues se lleva a la eliminación de las especies que no son dominantes. Como primer ejemplo tenemos la generación de biohidrógeno por un proceso de biofotólisis directa utilizando un cultivo mixto de microalgas. Se desarrolló un proceso de biofotólisis directa para esta producción de biohidrógeno empleando los cultivos mixtos de microalgas verdes no axénicos. Y como segundo ejemplo tenemos la remoción de nutrientes inorgánicos con microalgas coinmovilizadas en quitosano. Este objetivo de la investigación fue evaluar la capacidad de remoción de distintas formas químicas del nitrógeno
al utilizar cultivos de células de microalgas coinmovilizadas en cápsulas de quitosano. Siguiente. Sistemas de producción autotrófica. Este tipo de sistema de producción se caracteriza por utilizar diferentes fuentes de nutrientes como las sales minerales, el carbono inorgánico, carbonato de sodio y dióxido de carbono para el proceso de crecimiento y de fotosíntesis de las microalgas en presencia de luz. Las microalgas en situación de estrés provocadas por condiciones ambientales, como físicas y químicas, sintetizan y acumulan ácidos grasos. Los estímulos que afectan el crecimiento son la temperatura, la intensidad luminosa y la deficiencia de nutrientes como el nitrógeno, fósforo y silicio. En cuanto al metabolismo de los lípidos, influye la concentración de CO2, el pH y la deficiencia de nitrógeno, que es quien más afecta el metabolismo. Según un estudio de Santos y colaboradores 2013, comprobaron que el aumento de concentración de CO2 en la cantidad de cultivo incrementa la productividad de biomasa y lípidos en altos porcentajes. Siguiente. Como ejemplos de microalgas para este tipo de producción tenemos la clorela prototecoide, considerada biofábrica porque convierten el dióxido de carbono y la luz solar en combustible. La clorela también es una alternativa económicamente viable para la producción industrial de biocombustible. También está la clorela soroquiniana, que tiene un alto potencial biológico y se adapta a diferentes fuentes de nitrógeno. A diferencia de la anterior clorela, tiene elevados costos de producción a escala industrial. Siguiente. En cuanto a los sistemas de producción heterotrófica, este tipo de cultivo se realiza con sustrato orgánico, como fuente además de la ausencia de luz. Bajo estas condiciones, las algas pueden acumular clorofila en proporción menor en comparación cuando sí hay la existencia de la luz. A diferencia de los cultivos autotróficos y mixotróficos, los cultivos heterotróficos no cuentan con el estudio suficiente en cuanto a la evolución del contenido de clorofila a lo largo de su crecimiento. Siguiente. Las microalgas como ejemplo para la producción heterotrófica se tiene la clorela pirenoidosa. Crece heterotróficamente asimilando el carbono orgánico en la oscuridad y se adapta a cualquier tipo de cultivo. Las algas de agua dulce también tienen mayor cantidad de clorofila que cualquier planta conocida y se piensa que tiene beneficios para combatir infecciones. Y la clorela vulgaris, que tiene una capacidad de desarrollo en la oscuridad utilizando la glucosa como fuente de carbono. Siguiente. Sistema de producción mixotrófico. Este sistema se caracteriza porque los organismos son capaces de combinar las ventajas de la autotrofia y la heterotrofia para superar las desventajas del medio en el que viven. Se dice que la mixotrofia es una estrategia nutricional porque esta responde precisamente a la falta de nutrientes en el entorno. Por medio de este mecanismo, las microalgas pueden adquirir carbono orgánico y otros elementos, principalmente el nitrógeno, el fósforo y el hierro. Los cultivos mixotróficos presentan dos etapas. La primera de ellas es heterotrófica, debido a que en ese momento existe un alto contenido de carbono orgánico inicial. Una vez este carbono se drena a un determinado nivel, se sigue la siguiente etapa, donde se induce a la fotosíntesis. Aquí las microalgas empiezan a asimilar dióxido de carbono de forma fotoautótrofa. Siguiente. Existen características que propician que las microalgas puedan ser mixotróficas. Está la fisiología, que por el hecho de no tener cortezas ni barreras de cutícula, se les facilita el intercambio en los sistemas acuáticos. La mecánica de fluidos, debido a que las microalgas no necesitan mantener la turgencia, entonces pueden realizar intercambios entre células.
la intensidad de luz, que esta puede variar en función de la profundidad, la sombra y la turbidez. También está la concentración de carbono orgánico disuelto, pues a menor disponibilidad de luz hay mayor presencia de carbono orgánico disuelto y es mayor la probabilidad de encontrar microalgas mixotróficas. Siguiente. Celose et al. 2017 clasifica a la mixotrofia en 3 tipos, dependiendo del mecanismo de nutrición y el carbono utilizado. En primer lugar está la mixotrofia absorbente, o también es llamada osmomixotrofia. En este caso, las moléculas de carbono son obtenidas de fuentes no vivas, que estas son absorbidas directamente por las células en un proceso similar al de la fagocitosis. Esta mixotrofia se ha observado en microalgas autótrofas. Y en el caso de sistemas de agua dulce, la mixotrofia se ha reportado principalmente en sistemas oligotróficos y estuarios eutróficos. Estos deben ser ricos en carbono orgánico disuelto y deben tener poca disponibilidad de luz. Este tipo de mixotrofia se ha reportado en diatomeas como la Phaeodactylon tricornutum. Siguiente. De la Phaeodactylon tricornutum se han desarrollado limitados estudios. En estos estudios se ha informado que esta diatomea puede desarrollar la actividad mixotrófica. Esto en presencia de fuentes de carbono, como pueden ser los alcoholes, los azúcares, los promotores de crecimiento o diversos compuestos orgánicos. Esta especie también ha sido muy estudiada porque es fuente potencial de ácidos grasos poliinsaturados y de gran variedad de pigmentos. Siguiente. En segundo lugar está la mixotrofia biotrófica. En este caso, el carbono se puede obtener de un organismo que convive con otro sin matarlo. Este tipo de interacción puede ser parasitaria o mutualista. La mixotrofia biotrófica puede ser encontrada en ecosistemas acuáticos, donde algunos protistas o metazoos viven en simbiosis obligatoria con microalgas fotosintéticas. De este tipo de interacción se dice que la mixotrofia aparece como una habilidad secundariamente evolucionada. Por otro lado, también podemos encontrar a la mixotrofia necrótrofa. En este caso, los compuestos de carbono son obtenidos de presas que ellos mismos cazan. Es frecuente también encontrarla en algas planctónicas que internalizan presas más pequeñas en su cuerpo o en sus células. Este proceso es llamado fagotrofia y también es similar a la fagocitosis. Aquí ocurre que la partícula ingerida está viva y es después, cuando ya está internalizada, que se mata. Y este tipo de interacción se ha observado en gran variedad de microalgas flageladas. Siguiente. Por otro lado, Hansen et al. 2019 también distingue dos grandes grupos. El primero de ellos son los mixótrofos constitutivos. En este caso, los organismos fagotróficos tienen la capacidad de realizar fotosíntesis. Y aquí podemos encontrar a la mayoría de grupos del fitoplancton, excepto a las diatomeas. El otro grupo son los mixótrofos no constitutivos, que son aquellos que deben obligatoriamente ingerir presas para lograr la capacidad fotosintética. Aquí podemos encontrar a ciliados como Mesodinium o dinoflagelados como Dinophysis. Siguiente. Otro ejemplo de especies mixótrofas son las del género Fragilidium. Estos pueden ser hallados en aguas costeras y sobre todo en la marea roja. Se observó que estos se alimentaban de algunos dinoflagelados y además se observó que pueden ser alterados por la
calidad del agua, de la nutrición, de los nutrientes que hayan ahí y de la disponibilidad de luz. Sin embargo, hay una excepción si las presas en el sistema acuático son abundantes. Siguiente. En cuanto a la alimentación y los mecanismos de captura, estos pues varían de acuerdo al tipo de organismo y a su morfología. Existen mixótrofos que se alimentan de amplia gama de presas, entre las que se puede incluir bacterias, otros protistas y en otros casos también pueden incluir copépodos y larvas de moluscos. Pero también existen protistas que son bastante selectivos y estos solo dependen de presas que son específicas para ellos. Los mixótrofos nadan para poder atrapar a sus presas suspendidas, o estos también pueden chocar contra ellos para poder engullirlas. Algunos que son de natación más lenta capturan sus presas utilizando filamentos de captura para poder explotarlos y después succionar su contenido. Otros también utilizan toxinas para poder inmovilizar a las presas nadadoras. Siguiente. Bajo condiciones de cultivo mixotrófica, las microalgas pueden crecer heterotróficamente con carbono orgánico. Esto les ayuda a las altas tasas de crecimiento y también a la acumulación de biomasa y lípidos, a la vez que consumen carbono inorgánico y liberan oxígeno. Es por eso que se dice que la mixotrofia disminuye la regeneración de compuestos inorgánicos y aumenta la eficiencia de transferencia trófica del carbono. Siguiente. Las microalgas se adaptan a diferentes factores ambientales. Entre los determinantes están la temperatura, la intensidad de luz, el pH, la salinidad, entre otros que se mencionarán en esta presentación. De este modo, existen los tres modos principales de cultivo. El sistema de producción autótrofo tiene la ventaja de tener un bajo costo de producción, pero su limitante son las bajas tasas de crecimiento. El sistema de producción heterótrofo tiene la ventaja de tener mayores tasas de crecimiento, sin embargo, su limitante son los altos costos de producción y también las emisiones de dióxido de carbono. En cuanto al sistema de producción mixotrófico, su mayor ventaja pues son las altas tasas de crecimiento, la acumulación de biomasa y lípidos y la disminución de la producción de dióxido de carbono. Aquí su mayor limitante son los altos costos de producción. Siguiente. Gracias.